Se estima que más de 70 millones de personas en el mundo tienen un trastorno alimentario, pero solo el 20% busca ayuda. El 80% restante lo vive en secreto, ya sea por culpa, por vergüenza, por miedo o también por desconocimiento. Así que si alguna vez te has sentido que la comida controla tu vida o conoces a alguien que lucha con esto, quédate, porque hoy vamos a hablar sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria, cuáles son las causas más frecuentes y cómo superarlos. Así que a lo mejor esta información puede marcarte una gran diferencia. Soy Francela Heikel, psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria e imagen corporal. Mi misión es ayudarte a dejar atrás los atracones y también esa lucha constante con la comida, tu cuerpo, la autoexigencia y el perfeccionismo que tantas veces te desgasta. En este espacio encontrarás herramientas prácticas y consejos que te guiarán a construir una relación más libre y respetuosa con la comida, a reconciliarte contigo misma y sobre todo a vivir en calma, aceptándote y amándote sin importar el tamaño de tu cuerpo. Bienvenida a Aprende a Ver Sin Atracones Podcast. Aquí empieza tu transformación. Primero, hablemos sobre qué es un trastorno alimentario. Y para responder esto, quiero iniciar con lo que no es, porque no son ni una etapa más, ni una etapa de transición que ahorita se le pasa, ni vanidad, ni mala crianza, ni falta de control o de fuerza de voluntad. Lo que sí son los trastornos de la conducta alimentaria son condiciones muy complejas que resultan de una interacción de múltiples factores. Están los factores biológicos, los psicológicos, emocionales, interpersonales y sociales. Y aunque a menudo comienzan con unas ganas de cambiar hábitos saludables o preocupaciones por la comida o preocupaciones por el peso, implica mucho más que esto. Implica que hay un uso de la comida y del control alimentario como mecanismo para manejar emociones y situaciones difíciles. Sí que es fundamental reconocer que los trastornos de la conducta alimentaria no discriminan y pueden afectar a personas de cualquier edad. Yo tengo pacientes de 65 años, ya como tengo pacientes de 9 años, a cualquier género, a cualquier etnia o nivel económico. Y el estigma y los mitos asociados a los trastornos alimentarios lo que hacen es dificultar primero la comprensión, pero sobre todo los tratamientos más efectivos. Así que es esencial abordar los trastornos alimentarios desde una perspectiva integral que considere todos los factores que he mencionado y que promuevan sobre todo una alimentación equilibrada y una imagen corporal saludable. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen o causan al desarrollo de un trastorno alimentario? Esta pregunta me la acaban de hacer hace unos minutos unas estudiantes que me decían, bueno, pero entonces, ¿qué es? Tenemos que entender que es todo y nada, voy a ponerlo así. No hay evidencia de que sea un solo aspecto, pero sí se habla de que hay 4 que desde mi experiencia e inclusive la investigación exhaustiva que he hecho en este tema refieren constantemente. Están lo que yo llamo estos componentes biológicos, que aquí pueden o están todos estos desequilibrios de neurotransmisores que sabemos que ahí funcionan de manera diferente y que son los neurotransmisores que regulan el hambre y la saciedad. Pero también hay una predisposición genética, o sea, hay áreas en el cerebro que funcionan diferente. Unas están muy activas, por ejemplo, el sistema de recompensa y otros están menos activas. Todo el sistema de control de impulsos. Entonces, esos son los factores que tenemos que entender que no es una cuestión de fuerza de voluntad o porque quiero, sino que nuestro cerebro funciona diferente. Por otro lado, están los psicológicos. Podemos tomar en cuenta aquí la baja autoestima, sentimientos de insuficiencia, perfeccionismo, también falta de control en la vida, depresión, ansiedad y la soledad. Hay características de la persona que hacen y la hacen más susceptibles a un trastorno alimentario. Están los interpersonales, que son todas estas relaciones familiares y personales que muchas veces son problemáticas o aumentan estas dificultades para poder expresar emociones. Por ejemplo,
también haber sido objeto de burlas, de bullying por el peso, por la apariencia y algunos antecedentes de abuso físico y sexual también son desencadenantes importantes en esta área. Y por último están los sociales, todas las presiones culturales que glorifican, y ya lo sabemos, el ideal de belleza, que promueven este cuerpo perfecto, este ideal que es inalcanzable, que nunca vamos a poder llegar ahí. Y son estas definiciones limitadas de belleza. Y hay algunas normas donde valoran a las personas por su apariencia física en lugar de todas estas cualidades internas que todos tenemos. Entonces, esas son las 4 áreas principales. Y aquí quiero empezar a abordar cada uno de los trastornos alimentarios o los 3 que son más frecuentes. El primero es la anorexia, que es un trastorno en donde la persona tiene un miedo extremo, yo diría pánico, o sea, terror a ganar de peso y a la comida, y tiene una imagen distorsionada de su cuerpo porque físicamente se ve mucho o tiene un cuerpo delgado, pero la persona no se ve así. Y esto les lleva constantemente a buscar cualquier cosa, actividad o restricción para limitar la subida de peso o mantenerlo en un paso bajo. Le puede llevar a la persona a una desnutrición y problemas seriosísimos. Acordémonos que de los trastornos alimentarios, la anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta. Entre un 5 y un 10% de las personas que tienen anorexia fallecen. Entonces, sí que es importante. ¿Cómo identificarlo? ¿Cuáles son como estos síntomas principales? Vamos a hablar de una persona que no come suficiente, hay una restricción extrema importante, evita muchos alimentos y los cataloga como prohibidos y no se los come. Hay una pérdida de peso importante, progresivo, severo, se ve marcadamente en nutrición, tiene falta de atención, le cuesta muchísimo concentrarse, hay un miedo intenso para ganar de peso y entonces uno lo ve con una rumiación en este tema, o sea, se vuelve un monotema todo el cuerpo, todo el tema del cuerpo, del peso. Además usa ropa excesivamente holgada para también ocultar la pérdida de peso y hace ejercicio de manera excesiva para quemar calorías, aunque ella misma, es la misma persona, pueda decir, estoy exhausta, no puedo más, pero no puedo parar. Y también hay una negación y una dificultad para aceptar el problema. En la bulimia, lo que caracteriza a una bulimia son los atracones. Hay episodios de atracones que esto ya lo vimos en un podcast pasado, pero les recuerdo que un atracón es cuando yo como una gran cantidad de comida en un tiempo menor con descontrol. ¿Ok? Esto es muy importante. La sensación de descontrolar, como que me cindo, me entro en trance y no puedo parar hasta sentirme incómodamente llena o hasta que se acabó la comida. Y en la bulimia, después de un atracón, usualmente hay medidas compensatorias. ¿Qué son las medidas compensatorias? Todas esas conductas que yo utilizo para bajar la ansiedad de lo que acaba de comer. Pueden darse vómitos, laxantes, diuréticos, ayunos, ejercicio en exceso. O sea, es decir, cualquier conducta que yo ejecute porque tengo un miedo terrible o una ansiedad muy elevada sobre lo que acaba de comer. Y estos medidas compensatorias como un respiro, eso es lo que se manifiesta. ¿Cuáles son las principales o los síntomas? ¿Cómo podemos empezarlo a identificar? Bueno, ahí se desaparece la comida, encontramos paquetes de galletas en el cuarto o escondidos siempre. La persona, cuando ya todo el mundo esté en su habitación, se le oye bajar las gradas o ir a la cocina. Además, encontramos que tiene ya problemas dentales, se queja mucho de reflujo, mucha sintomatología estomacal, hay una sensación de pérdida de control también. La persona usualmente después de comer se le va a ir al baño. Vemos que hay una subida y bajada de peso en la persona y más o menos entre el 1 y el 3% de la población mundial puede sufrir bulimia y la mayoría, según las estadísticas, son mujeres.
Y por último está el trastorno por atracón y se sabe que es el más común de los trastornos alimentarios. Se caracteriza por atracones sin compensación y eso es lo que es la diferencia de la bulimia. ¿Cuáles son como algunos síntomas? Bueno, comen grandes cantidades de comida en corto tiempo, incluso sin sentir hambre física, hay una sensación de pérdida de control, comen más rápido de lo normal, hasta sentirse incómodamente llenos, además a escondidas por la vergüenza que esto les ocasiona. Ellos dicen, bueno, si alguien me ve en este momento comiendo, qué pena, qué vergüenza, siempre lo hago oculto y hay mucha culpa, vergüenza, tristeza después de los atracones. Y se estima, para que ustedes lo tomen en cuenta, que afecta más o menos el 2,8% de la población mundial y afecta por igual a hombres y mujeres. Y una pregunta frecuente que me hacen es, bueno, ¿por qué si es tan común el trastorno por atracón no se conoce tanto? Bueno, pues acordémonos que el trastorno por atracón fue el último trastorno en ser puesto con nombre y apellido, voy a ponerlo así, en el manual que se utiliza de trastornos mentales, el DCM. Y fue hasta el 2013 que aparecen estos manuales como un trastorno por aparte. Antes se veía como trastorno no especificado, ahora ya se conoce como un trastorno. Y esto fue recientemente. Tanto la anorexia como la bulimia fueron decretados en 1980 o inclusive desde antes. Entonces tenemos que entender esta diferencia y esto también influye, por ejemplo, en las investigaciones, en cómo se le llama a esta conducta. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para superar la bulimia y el trastorno por atracón? Bueno, en mi experiencia clínica y el que yo he comprobado después de haber navegado por muchos tratamientos, el que a mí me parece más efectivo de todos es el tratamiento que se llama terapia cognitivo-conductual mejorada o en sus siglas en inglés CBTE. Este es un enfoque que tiene muchísimo respaldo y evidencia científica por ser el más eficaz. Entonces, es una terapia que está diseñada para enfocarse en entender los patrones de pensamiento, los patrones de conducta y los patrones emocionales que mantienen el problema con la comida. Entonces, lo que hace es identificar y modificar esos pensamientos negativos sobre el peso, sobre la comida, sobre el cuerpo, enseñar estrategias para regular las emociones, porque acordémonos que los atracones pueden deberse a emociones intensas. Entonces, tenemos que ayudar a las personas a navegar por las emociones sin que medien los atracones para resolverlos o las purgas. Ayuda también a recuperar la alimentación regular y flexible sin recurrir a dietas estrictas o extremas y además reduce la culpa asociada con la comida. Y se sabe que hasta el 80%, o sea, vean esto que los porcentajes son muy altos, hasta el 80% de las personas con bulimia y trastorno por atracón mejoran significativamente con este tipo de tratamiento. ¿Habías escuchado antes de los trastornos alimentarios y sobre todo de este trastorno por atracón? Me encantaría leerte en comentarios y si ya estás lista para tener una evaluación sobre tu comida, sobre tu cuerpo y querer cambiarla, puedo ayudarte con una evaluación personalizada. Y si este contenido te ayudó, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para más videos sobre cómo vivir sin atracones. Nos vemos en el próximo episodio.